Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras. Y este es el último programa de la temporada. Siempre me pongo melodramático, romántico, efluvioso y circunspecto cuando llega a final de temporada porque nunca sé si voy a continuar. Y como algunos oyentes sabéis, llevo demasiados años hablándole al micro. Estoy viejo, ajado y cansado. Afortunadamente, conmigo está Javier Alandes y eso lo mitiga. Que también estoy viejo y ajado y cansado. O sea, por eso lo mitiga. Por eso o sea, lo mitiga. Porque dos pollas viejas, pues oye, te hacen compañía. Mitiga poco. Yo estoy contento, Aitor. Estoy contento porque, pues bueno, otro ejercicio más, ¿no? Donde hemos sacado otra temporada, donde hemos sacado el podcast adelante. Efectivamente. Donde hemos vivido momentos muy bonitos, con invitados maravillosos, donde hemos aprendido mucho y donde nos lo hemos pasado bien. Nos lo hemos pasado de maravilla. Hemos entrevistado... Yo creo que esta ha sido la temporada que más autores de renombre han pasado por el programa, porque claro, al final llevamos una trayectoria y ya las editoriales empiezan a confiar en nosotros. Hemos tenido a primerísimos espadas, y además primerísimos espadas donde además, y aquí me voy a expulsar un poquito el hombro, primeros espadas a los que han confiado en mí para presentarlos en Valencia. Totalmente. O sea, yo recuerdo el día de la presentación de Slava Galán, que, joder, presentar a Slava Galán está muy bien. Y... yo, por ejemplo, ahora que conozco lo que es una pequeña gira de promoción y demás, cuando una editorial o un autor de renombre confía en un equipo para que le haga una entrevista, eso es un tanto para el equipo que está haciéndole la entrevista. Totalmente. El primero de nuestros tantos gordos fue con Reverte el año pasado, sí. Pero es que este año han pasado autores de nivel internacional. Yo sé que Juan Slava Galán para ti ha sido un momento muy, muy chulo, muy importante. Espectacular. Para mí, Dolores Redondo, Aitor. Qué entrevista, ¿eh? Una dama de la literatura española. Una dama de la literatura. Una dama que se dedica circunstancialmente a la literatura, sí. Pero qué clase, qué estilo, qué educación, qué savoir-faire, qué todo. Y luego un detalle de la intrahistoria de Dolores, creo que lo comentamos en el programa. Tuvimos que editar la entrevista porque hay un momento en el que se mete en un jardín político, sí, mostrando sus opiniones con lo que había sucedido en La Dana, con lo que había sucedido en New Orleans, sí, con el Katrina, que la tuvimos que editar simple y llanamente porque consideramos que ese tramo de la entrevista era una entrevista más personal que literaria y decidimos que estamos aquí para hablar de libros y no hacía falta que nadie escuchara lo que dijo y estuvo de acuerdo en que lo elimináramos, pero qué entrevista, ¿eh? Una dama de las letras, tuvimos a Nagore Suárez. Qué libro tan interesante, qué diferente lo que escribe Nagore. Pero fíjate qué curioso que Nagore Suárez y María Rech, dos personas muy jóvenes, sí, con una profundidad literaria de estilos completamente diferentes, de géneros completamente diferentes, pero con una profundidad y una forma de escribir increíble, muy veterana para la edad que tiene. Sí, es verdad, María sobre todo es súper veterana. Sí. Súper veterana, es un libro, el último que ha escrito, el de Solo un violín en París, podía haberlo escrito perfectamente Julia Navarro. Pues, sin duda. Sí. Técnicamente es un libro prodigioso. Y luego hemos tenido, mira, hablando de... y él me lo va a permitir porque somos amigos, pero ya que hablábamos de dos tipos viejos, ajados y cansados, pues hemos tenido a Juanjo Braulio. Bueno, claro que te lo va a permitir, que Juanjo es... También. Sí, Juanjo tiene llave de la plaza. Hemos tenido a Martín Llade. Otro que tiene llave de la plaza, que aunque no la tenga va a pasar igual cuando le apetezca. Es decir, gente está terminando una novela formidable, formidable, que va a sorprender a más de uno, ¿eh? Lo sé. Entonces, pues bueno, que ha sido una temporada muy variada y donde hemos aprendido y nos hemos divertido mucho. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar dos entrevistas para terminar este último programa. Vamos a terminar escuchando dos entrevistas que son dos entrevistas totalmente diferentes. Vamos a empezar con Belén Gopegui, que acaba de publicar con Literatura Random House Te siguen, que es una novela en la que habla de inteligencia artificial y de espías, pero de espías del pasado. Uh-huh. Está escrita con mucho estilo, está escrita con mucha clase. Todo lo que publica Literatura Penguin Random House tiene un pozo literario que no es baladí, no es para lectores neófitos y eso se agradece, la verdad. Vamos a escuchar la entrevista a Belén Gopegui.
Estamos con Belén Gopegui, que ha venido a Valencia a presentar Te siguen, su primera novela después de 2 ensayos, y tiene a bien pasarse por la Plaza de las Letras. Gracias, Belén. Gracias a vosotros. Sorprende en este libro que te haya dado tiempo ya a hablar de inteligencia artificial. Bueno, es que las cosas se van haciendo y parece que han aparecido de la nada, pero no han aparecido de la nada, ¿no? Y antes de que se popularizara, digamos, pues ya había muchos textos y alguna información, y he tenido buenas guías, sobre todo mujeres, que me han ayudado a documentarme bien. ¿Qué nos encontramos? A mí me llama mucho la atención que hables ya de cosas tan modernas, tan actuales como la inteligencia artificial, pero el lector, ¿qué se va a encontrar en Te siguen? ¿El lector o la lectora? O la lectora, sí, es que claro, en Madrid hay un sitio que se llama la Casa del Lector y entonces yo preferiría lectora, que se llamara la persona que coja el libro. Exacto. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar sobre todo una novela de personajes, ¿no? Una novela que no es ni un thriller, ni una distopía, ni una utopía, sino que es una novela, por lo tanto, donde hay personajes a los que les pasan cosas y personajes que hacen cosas y personajes que sienten y piensan cosas, porque yo creo que el sentimiento y el pensamiento no están separados. Y se va a encontrar a una activista y a un amigo que no es activista como ella, que son vigilados por 2 espías analógicos. O sea, que frente a la situación actual, donde solo nos escuchan grandes modelos y redes neuronales que procesan datos, aquí hay 2 personas que trabajan para 2 empresas distintas y que les espían porque quieren conocerles de verdad, no como números, sino como personas. Una de las cosas que llama la atención técnicamente es cómo está abordado el libro, desde estas diferentes perspectivas, esta especie de polifonía, un poco, no sé si lo podríamos llamar así o si te gusta que lo llamemos así. ¿Cómo has resuelto eso técnicamente? Porque eso es un trabajo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, como bueno, ya desde el título es el Te siguen, es esta sensación de que todo lo que digamos se está grabando en alguna parte, pues lo que he hecho ha sido trabajar con mucha libertad, ¿no? No tenía problemas de verosimilitud, porque no necesitaba que escribieran un diario ni un mensaje de WhatsApp, sino que se daba por hecho que de alguna forma en cada lugar podía haber algo o alguien que estuviera incluso deduciendo el pensamiento de un personaje, ¿no? Entonces, y luego yo creo que también es importante de alguna manera encariñarse con los personajes, en el sentido de darles todas las herramientas, ¿no? No de que haya un personaje que sea el que más razona y el otro el más apasionado, sino que todos tengan las herramientas del pensamiento, de la pasión, de la contradicción, y ahí pues ya trabajas. Una de las cosas que me ha gustado personalmente es que tú tienes una voz muy propia, además. O sea, es un libro de autor, no es mercadería barata de consumo rápido en una piscina. El libro hay que leerlo. ¿Por qué quedáis tan pocos escritores que tengáis una voz tan discordante? No lo sé si somos muchos o pocos. Gracias, porque dado tal como está el mundo, discrepar o discordar me parece un elogio. No lo sé, yo sé que para mí escribir es darle importancia al significado de las palabras y a lo que significa cada palabra para cada personaje, ¿no? Y es que además esta novela trata también un poco de eso, trata de la importancia de los significados, ¿no? Frente a la inteligencia artificial, que lo que hace es estadística con palabras sin saber lo que significa. Los personajes luchan por preservar aquello que es importante para ellos, en el sentido en que decimos significas mucho para mí o esto significa mucho para mí, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es la manera de escribir, porque el otro es como darle a una manivela, en este caso a una máquina, ¿no? Pero ahí no, yo creo que para escribir incluso a veces hace falta tropezar con las palabras, en el sentido de decir, esto que digo es lo que estoy queriendo decir, ¿no? ¿Y cómo?
Claro. O sea, es lo que quiero decir y cómo, la musicalidad, la propia donosura. Claro, pero es que eso da la sensación, desde alguien que lee libros de manera placentera, da la sensación de que no muchos autores hoy están preocupados por eso, y es una alegría cuando te llega un libro en las manos y dices, ay, aquí hay oficio. Yo te agradezco mucho que honres el oficio de esta manera, y te hago dos preguntas rápidas para terminar. ¿Es la literatura el único refugio de libertad moral que nos queda? Qué pregunta tan bonita. Tan bonita porque creo como que moral es una de esas palabras cuyo significado está muy atacado por muchas partes, ¿no? Y una de las partes es porque se considera como que la moral es solamente individual, ¿no? Y yo creo que no hay nada individual solamente, ¿no? En el sentido que decía Cernuda, por ejemplo, él decía, uno cambia de cielo pero no de corazón, ¿no? Como para decir que, bueno, que aunque te vayas a otro sitio siempre te llevas contigo, y yo que admiro mucho a Cernuda, pero me gusta llevarle un poco la contraria ahí, en el sentido de que trabajar el propio corazón es también trabajar los vínculos de fuera, porque el corazón también está hecho con vínculos de fuera, y la moral también está hecho con vínculos de fuera, ¿no? Entonces yo creo que la literatura sí que es un espacio que permite hacer eso. Otra cosa es que siempre lo haga, creo que no, y creo que con la literatura, como con las narraciones audiovisuales, como con cualquier otra, hay que mantener siempre un espíritu crítico y alerta, ¿no? Y decir, no, pues esto que me están contando me están engañando, o aquí el qué y el cómo que decías no están, para mí no tienen que estar separados, pero aquí los han separado, me están diciendo una cosa pero con el cómo me están contando otra, y entonces la literatura por lo menos permite hacerse esas preguntas, y en ese espacio sí que creo, en ese sentido sí que creo que es un espacio donde la moral también se puede dar, porque normalmente en la vida es más difícil saber por qué se comporta una persona como se comporta, pero en la literatura tienes todo el marco narrativo que rodea a esa persona y puedes hacerte las preguntas y ensayar respuestas, ¿no? Y ya la última, y te la voy a preguntar con un poquito de mala leche, te lo reconozco, y te la voy a hacer porque de verdad que cuando encuentras a un autor que cuida el oficio, se agradece mucho como lector y como periodista que hace preguntas. ¿Tú crees que hoy publicarían a Dostoyevski si no tuviera Instagram? Lo tendría difícil porque a mí me pasa, yo en este momento me han mandado 2 libros de una autora y un autor que creo que son muy buenos y no consigo que nadie los publique, y no digo que sean Dostoyevski, pero sí que creo que a veces existe esta voluntad de buscar solo la fórmula, o de buscar solo los seguidores, o buscar solo lo que ya está hecho, ¿no? Porque lo que ya está hecho ya se sabe que funcione. Eso no quiere decir que yo puedo estar equivocada, por supuesto, en el juicio sobre estos libros, pero es un momento complicado para editar, a pesar de que hay tantísimas editoriales. Yo creo que yo lo tuve más fácil cuando empecé de lo que lo tienen ahora algunos autores. En Te siguen, de Belén Gopegui, van a encontrar una novela que no es fácil, necesitas tener el paladar entrenado, pero los oyentes de La Plaza, acostumbrados a hablar de clásicos, lo tienen, y van a encontrar una autora que cuida el oficio, que cuida las palabras, la musicalidad, cada frase está medido, está cuidado, y eso es una alegría. Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos sorprendía Belén Gopegui porque además hablábamos antes de las damas de la literatura. Belén es una autora de peso literario por sí mismo, y cuando lo oyes hablar se nota, desde luego. Y aparte, el dato que tú comentabas, ¿no? Literatura Random House ni publica a cualquiera, ni publica cualquier cosa. Entonces, es un sello que es garantía de calidad literaria. Sin ir más lejos, yo ahora tengo entre medias un libro de literatura Random House que es El loco de Dios en el fin del mundo. ¡Qué librazo! ¡Qué librazo! El último de Cercas es una barbaridad. Oye, volvemos, si vamos a volver. Que volvemos, que sí.
No sabemos ni cómo ni cuándo, pero volveremos, seguramente octubre. Pues es una de mis peticiones, Javier Cercas. Pues, ¿sabes que no lo hemos tenido este año por problemas de agenda nuestros? Bueno, pues porque no tenía que ser. No lo Porque hemos además tenido porque no tenía que ser. sabes que la relación con Penguin es exquisita. Sí, claro. Entonces, no lo hemos tenido, dio 4 entrevistas en Valencia, me lo ofrecieron, pero es que estábamos en nuestros circos mediáticos. En otra pista, estábamos en otra pista. Efectivamente, estamos con otra... Bueno, pues, es uno de mis deseos para el futuro. Pues lo pido. Javier Cercas. Se lo pido ahora mismo, le escribo y le digo tal. Una de las cosas fascinantes que tiene el Loco de Dios en el Fils del Mundo, y lo comentábamos el otro día fuera de micro, es cómo describe los estupefacientes frescos de la Capilla Sixtina. Sí. Qué lujo tener en España un escritor que es capaz de utilizar estupefaciente como adjetivo para describir un fresco de Miguel Ángel. El otro día comentabas tú algo en estas conversaciones que todos los días tenemos, Aitor, en estas conversaciones, y que creo que es completamente cierto, que de los autores vivos españoles actualmente, Javier Cercas probablemente sea el que más cerca esté del Nobel. Es el único que podría optar a un Nobel, yo creo. Ni Reverte ni Cristo que lo fundó. Reverte es técnicamente una maravilla, pero Reverte no tiene profundidad. Permíteme que haya lo que más me llega del Loco de Dios en el Fin del Mundo, que al final no es más que un ensayo novelado de... Pero en forma de thriller. Comentábamos el programa de Pedro Martín. Mira, Pedro también es un tipo que ha venido al programa, que nos hizo mucha ilusión, porque además se quedó también a tu especial. Que el libro de Cercas es un thriller, porque el thriller es el lenguaje. Claro, pero como él, en cualquiera de sus libros, ya pasó con Anatomía de un Instante, ya pasó con Soldados de Salamina, ya pasó con El Impostor. Él busca una razón personal para la cual ponerse a investigar y ponerse a hablar sobre ese tema. Y me llega mucho como en El Loco de Dios en el Fin del Mundo dice que su razón personal es preguntarle al Papa si existe vida eterna y transfiguración de la carne. ¿Se dice transfiguración? Sí, vale. Que además es un dato que te voy a dar. El día de la transfiguración de la carne es el 6 de agosto. Ah, mira, espérate que no me lo apunto. Para que tú esta noche puedas dormir tranquilo. ¿Para qué? No me preguntes por qué sé esto. Sí, me lo voy a apuntar. ¿Se celebra o cómo? Bueno, en el santoral... ¿Pero qué decir? ¿Se celebra? No. ¿Qué decir? ¿San Juan les hace unas hogueras? Supongo que no, porque el 6 de agosto destruyeron Hiroshima. Y claro, eso supongo que en el imaginario colectivo pesa más que la transfiguración de la carne. Aunque en realidad nada hay tan importante a nivel sociocultural en Occidente como la transfiguración de la carne. Porque ha básicamente influenciado todo lo que ha sucedido desde hace 2000 años. Eso es una de las cosas que cuenta Javier Cercas en el libro. Vamos a escuchar ahora la segunda de las entrevistas. Es una de las entrevistas a las que yo me enfrenté con más respeto. Y encontré un tipo adusto, que no es amigo de la editorial donde publica, que no es amigo de La Pamplina, con un nivel cultural altísimo. Vamos a escuchar a Juan Manuel de Prada. Estamos con Juan Manuel de Prada, que visita la Plaza de las Letras. Gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Juan Manuel, primero gracias por escribir, porque es un deleite, y voy a empezar con las preguntas ya de huello, si te parece. Estupendo. Adelante, dispara. La primera que te quiero hacer es cómo se conjuga la tensión narrativa entre personajes ficticios y personajes reales con los que has novelado. Bueno, fundamentalmente yo te diría que logrando sumergirte en la época, ¿sabes? Cuando escribes una novela de estas características, a mi modo de ver, lo fundamental es que logres hacer la época, el ambiente, el clima del momento algo tuyo, algo en el que te mueves como pez en el agua. Creo que esto es muy importante. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente hay que conocer muy bien la época, hay que leer todo lo que se pueda leer de estos personajes a los que sacas en el libro, hay que documentarte bien. Yo hago mucha labor de búsqueda en archivos y una vez que tienes el control del material, pues puedes escribir con naturalidad, como si formaras parte de ese cogollito, ¿sabes? O sea, como si fueras uno más ahí. Es la técnica que sigo. Es una técnica de inmersión en la época, de inmersión en los personajes, y a partir de ahí, cuando los conoces bien, cuando los has captado, cuando has captado el clima del momento, pues es relativamente fácil hacerlo. En Mil ojos esconde la noche, que es una obra titánica, escribes desde el París ocupado de una Europa que parece que sean los fantasmas de hoy, tal y como están pasando las cosas. Bueno, sobre todo yo creo que esta es una época que nos puede servir de guía para no repetir errores, para no caer en las mismas trampas o en los mismos callejones sin salida, ¿no?
Yo creo que es una época que tiene muchas enseñanzas. No nos tenemos que obsesionar porque yo no creo que la historia se repita. Yo creo que esta es una idea un tanto fatalista, ¿no? El ser humano tiene libre albedrío y por lo tanto el ser humano toma decisiones en cada momento histórico y esas decisiones cambian la historia. Pero es verdad que la historia es una gran maestra, ¿eh? Es una gran maestra, nos enseña muchas cosas y esas enseñanzas creo que tenemos que escucharlas siempre. Esta es la cuestión. ¿Por qué, y te voy a preguntar por la fe si no tienes inconveniente, por qué el mundo está en contra de la fe? Hombre, no lo sé. Creo que fundamentalmente porque vivimos una época... El materialismo tiende a excluir toda aquella explicación alternativa de la vida y del mundo, ¿no? Entonces, hoy en día, pues sí, vivimos una época materialista en donde las ideologías modernas, además, son sucedáneos religiosos. Es decir, las grandes ideologías a lo que aspiran es a que sus adeptos sean como secuaces de una secta, ¿no? Entonces, yo creo que las grandes ideologías no quieren que la gente sea religiosa, porque la gente religiosa es gente que se separa de estos sucedáneos religiosos, ¿no? Que son las ideologías. Entonces, yo creo que esa es la razón fundamental. Hoy en día las ideologías han suplido a la religión para muchísima gente, ¿sabes? Hoy lo vemos, es decir, te quiero decir que la gente, pues si le suben el recibo de la luz, le parece mal si se lo sube la facción política contraria, pero si se lo suben los suyos, aunque le joda igual y aunque los empobrezca igual, aguantan como campeones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque para ellos su líder es como Dios. Dios te castiga, pero asumes el castigo resignadamente. Las ideologías son nuevas formas de la religión, ocupan su espacio, entonces es natural que quieran expulsar a la religión. Cuando hablas de este mundo materialista, de consumo rápido, nos encontramos con una obra de 1600 y pico páginas. ¿Es de los pocos ejercicios literarios que quedan el que has hecho con esto de rebeldía pura? Bueno, de navegar contracorriente, ¿no? De navegar contracorriente. Lo que pasa es que yo pienso en contra de lo que se dice. Yo creo que sigue habiendo gente que no comulga con el espíritu de esta época, ¿no? Y que quiere navegar a contracorriente. Y entonces pienso que del mismo modo que a mí me gustan novelas de enjundia, novelas extensas, novelas con personajes potentes, con una escritura exigente, pues creo que hay mucha gente que también le gusta así, ¿no? Entonces creo que del mismo modo que hay novelas trepidantes, thrillers, llenos de misterio y de intriga para lectores mostrencos o rudimentarios, creo que hay otros lectores que son complejos y mucho más delicados que exigen otro tipo de literatura. ¿Me entiendes? Entonces yo prefiero dirigirme a estos últimos, que son muchos menos, sí, ciertamente, pero bueno, creo que uno tiene que hacer aquello que cree que es su obligación, ¿no? Y mi obligación pues es escribir los libros mejores que puedo dar, y los libros mejores son siempre libros que tienen una complejidad y que exigen un esfuerzo. La crítica es unánime y ha vuelto el mejor de Prada, no hay duda. No, pero bueno, yo eso de la crítica, a mí la crítica me da igual. La crítica a mí durante 30 años ha tratado de arruinar mi carrera y de destruirme, y ahora simplemente, pues, bueno, me dieron una palmadita en la espalda, volverán otra vez a lo mismo. A mí los críticos me la sudan, son un atajo de chupópteros y de sistémicos. Pero es inevitable. ¿Eh? Es inevitable comparar esta obra con el Juan Manuel de Prada de hace 25 años. Aquella obra ellos le perdonaron la vida porque yo todavía no era una personalidad pública y por lo tanto no me había expresado sobre muchas cuestiones. En el momento en que empecé a ser una personalidad pública y mis opiniones no les gustaron, me demonizaron, me estigmatizaron, trataron de arruinar mi carrera. Yo he sobrevivido gracias al apoyo de mis lectores y a mí ahora que me aplaudan me la suda completamente. Sin embargo, un grupo como... De hecho, te diría casi me provoca cierto repelús que me aplaudan. Y sin embargo, un grupo como Planeta te cuida, te mima, te ha hecho un pedazo de edición. Bueno, ni me cuida ni me mima. Me trata bastante mal, pero bueno, aguanto el tipo. Pero no me cuida ni me mima. Planeta no. Planeta cuida y mima a los escritores de estos thrillers trepidantes y novelas de intriga que
que supongo que venden mucho entre las marujas y demás, y esto es lo que ellos miman y cuidan. Y sin embargo te has hecho una obra que ha debido costarte no sé las horas. Pues es un trabajo terrible, es un trabajo de 5 años, la verdad, y un trabajo con una labor de documentación bestial. Y la verdad es que ha sido un trabajo que me ha dejado vacío. Me ha dejado por completo vacío. He dejado lo mejor de mí. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. A unos les gustará, a otros no. Pero desde luego yo he dejado en él lo mejor de mí mismo. Hablas de esas... Pero creo que un escritor tiene que dar lo mejor de sí mismo en todas sus obras, ¿sabes? Estas obritas de compromiso, estas obritas de entretiempo, estas obritas de... No. La literatura y el arte en general es una dedicación en la que el artista tiene que dejar su vida, ¿me entiendes? Y tiene que dar lo mejor de sí mismo en cada momento. Otra cosa es en que haya momentos en que el artista lo mejor de sí mismo pues es poco, por razones diversas, porque esté agotado, porque esté mustio, pero uno tiene que dejar lo mejor de sí mismo siempre. Sin embargo, da la sensación de que el arte en general, la literatura en particular, sobre todo en este mundo de fast food, de comidas literarias, de novelas trepidantes y thrillers que efectivamente se parecen todas la una a la otra, da la sensación de que no quedan ejercicios de liberación y de rebeldía propios, y sobre todo da la sensación de que la propia literatura ha capitulado a la corrección moral. En gran medida sí, pero no toda ella. O sea, yo creo que sigue habiendo escritores muy valiosos que siguen haciendo cosas a la contra de los tiempos. Otra cosa es que desgraciadamente las leyes de mercado y la política de las grandes editoriales, pues al final la literatura que ensalza y que aplaude y que cuida y mima, como decías tú, pues es petardas de los programas de televisión, presentadoras absurdas que le escriben las novelas los negros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, yo creo que sigue habiendo gente que se deja el tipo ahí en lo que hace, ¿no? Cuando estamos hartos de escuchar a autores hablar de autores referencia, pero yo te quiero preguntar quiénes son tus autores a los que no quieres parecerte. No sé, serían tantos. A cualquier escritor que se deja, que va detrás de las modas, sabes que si hoy en día está de moda el género policíaco, pues se pone al género policíaco, pues ahora hay que meterle un poco de feminismo, pues entonces en vez de un policía pone una policía, y que si mañana está de moda pues el género romántico, pues mete unas gotitas de género romántico, y si hay que hablar pues de María Magdalena y de la Sábana Santa, pues mete a María Magdalena y la Sábana Santa. Ese tipo de escritor que escribe según el aire de su tiempo. Para mí la dedicación al arte es una manera de liberarme de la esclavitud de ser un hijo de mi tiempo, y por lo tanto todos los autores que se guían por modas y demás son autores a los que no quiero parecerme. Solo me quedan dos preguntas bastante rápidas. ¿Cómo es luchar con una voz como la tuya tan diferente en este mercado de pirañas? Bueno, en cierto modo es una condena a la soledad, pero ¿sabes lo que pasa? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que al final cuando uno está un poco a la contra, pues es verdad que te quedas solo, te quedas como en un desierto, ¿sabes? Pero bueno, llega la noche, enciendes una hoguera y de repente descubres que mucha gente se acerca a esa hoguera, ¿sabes? Es decir, muchas veces estamos obsesionados por complacer a lo que es el espíritu de nuestra época y no nos damos cuenta que hay mucha gente que no quiere aceptar el espíritu de nuestra época. Entonces, bueno, yo creo que ante todo uno tiene que ser fiel a sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues indudablemente van a surgir cosas buenas. Donde no surgen cosas buenas es cuando impostas tu voz, cuando te conviertes en un charlatán, cuando eres un ventrílocuo de las modas del momento. 2000 años de religión cristiana en el mundo occidental, y ahora parece que la élite cultural quiere renegar del cristianismo que nos ha educado a todos. ¿Quién tiene que integrar esa nueva élite cultural? Bueno, vamos a ver, yo creo que el cristianismo seguirá en retroceso en los próximos años, aunque al mismo tiempo empezará a haber unas minorías que se den cuenta del suicidio antropológico, cultural y religioso que estamos sufriendo, y esas minorías serán fermento para un cambio.
A lo largo de la historia ha habido épocas incrédulas y épocas creyentes. Y los seres humanos, hay un momento en que se dan cuenta que la vía de la incredulidad les conduce al abismo, ¿sabes? Mira, hay un momento en el que, como sabes, Moisés se va al monte Sinaí y se tira allí 40 días, ¿no?, a que Dios le dicte los mandamientos de las tablas de la ley, ¿no? Y cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿con qué se encuentra? Pues se encuentra con que los israelitas están ahí adorando al becerro de oro, están en unas orgías, Eso es una mierda, ¿no? Y sin embargo, los israelitas, todos, aceptan las tablas de la ley y le piden a Moisés que aplique las tablas de la ley. Y claro, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿esos israelitas estaban ahí con el becerro de oro y desbarrando y demás? ¿Eran todos fervorosos creyentes? No. Habría fervorosos creyentes, pero habría otros que creerían poco y otros que no creerían nada. Sin embargo, se dan cuenta de que van al abismo, que tienen que recuperar la vieja religión, que tienen que recuperar aquello que abandonaron para adorar al becerro de oro y para irse con pilinguis y para montárselo ahí de puta madre, etcétera, ¿no? Y entonces le piden a Moisés, desean que Moisés, con esas tablas de la ley, cambie la situación. Entonces yo creo que esto es una constante a lo largo de la historia. Hay momentos en que los pueblos, independientemente de que sean creyentes o incrédulos, se dan cuenta que se están encaminando hacia el abismo, ¿no? Y yo creo que más pronto que tarde Occidente se dará cuenta de que está caminando hacia el abismo. Y ahí habrá esas minorías que han mantenido la llama encendida, que creo que marcarán una nueva época. Yo creo que así será. Juan Manuel de Prada presenta la segunda parte de Mil ojos esconde la noche, se llama Cárcel de tinieblas, es un libro que debéis leer, afortunadamente ya está en librerías, lo podéis comprar, lo debéis comprar y lo debéis devorar porque, aunque a él no le guste, ha vuelto Juan Manuel de Prada y es una voz autorizadísima. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a vosotros. Una de las ventajas de llevar leyendo a Juan Manuel de Prada desde que tienes 13 años es que lo ves venir. Y si bien me enfrenté a esta entrevista con mucha ilusión, salí muy decepcionado. Sí. Porque venía con las respuestas preparadas. Y que un tipo con su talento, con su inventiva, con su verbo, claro, venga con las respuestas preparadas, me decepcionó profundamente. Afortunadamente, sus libros son catedrales de la literatura nacional. Por contra, ¿recuerdas cuando la temporada pasada entrevistamos a Rodrigo Cortés? Bah. Y yo la cagué apretando botones. Pero bueno, pero la técnica es así y se pudo salvar. Todo. Pero fíjate que algo completamente, diametralmente opuesto, ¿no? Es decir, nada de respuestas preparadas, contestar cualquier cosa, meterse en cualquier jardín. Pero bueno, al final, no sé si lamentablemente o afortunadamente, publicar conlleva exposición. Inevitablemente, claro. Pero no sé si es afortunada o desafortunadamente. Conlleva exposición. Y la exposición conlleva discurso. Y hay quienes estamos más cómodos o más incómodos con el discurso. Y no sé si eso hay que culpar o hay que ponerlo en el debe de los autores, porque al final la obligación de los autores está en las páginas. Yo voy a decir una barbaridad, pero me da lo mismo. Este año hemos entrevistado a Julia Pero, que tiene un discurso muy propio. Tiene una voz muy natural, sí. Es casi de manera atávica, es la única manera que tiene de expresarse tanto en la entrevista como en su propia literatura. Y teniendo un discurso con el que yo no comulgo, me ha marcado más. Claro. La capacidad de tener discurso de una chavala de 35 años, o de 33 o de 38, los que tenga, que de Juan Manuel de Prada, que es un tío del que me lo he leído todo desde que tenía 13 años. Claro. Es que si te vas a exponer, y además tienes la capacidad, porque las columnas de Prada en el ABC, que son bárbaras. Claro, es una tercera, ¿no? Lo llaman una tercera. Sí, a veces hace terceras, pero ahora mismo tengo dudas de si se escribe en ABC o en La Razón, para que veas cómo estoy. Vale. Para que veas cómo estoy. Creo que es La Razón ahora mismo, no lo sé, me da lo mismo, pero que las columnas de Prada son columnas literariamente riquísimas. Los libros son barbaridades. Sin embargo, él, por lo que sea, no está cómodo con la exposición. Bueno, él
Él es un genio escribiendo. Él es una barbaridad entre sí mismo. O sea, los ojos, 1000 ojos tiene la noche, que son los 2 libros que ha publicado en este 24, final de 24, principio del 25, son 2 catedrales. Y muchas veces esos genios son complicados de tratar en las distancias cortas. Ya, pero, pues bueno. Pero vuelvo a decir lo mismo. Me habían avisado 1000 veces de lo difícil que iba a ser entrevistar a Reverte, y tú viste lo que pasó después de la entrevista de Reverte. Claro, pues que estuvimos charlando ahí un cuarto de hora tranquilamente. Y sin embargo me habían dicho que de Prada iba a ser una balsa de aceite, y efectivamente fue una balsa de aceite, pero de aburrimiento. Aitor, antes de que nos despidamos y que despidamos la temporada... Sí, porque estamos acabando. Déjame decirte que también me siento muy satisfecho de que hagamos que la Plaza de las Letras sea casa de amigos y de amistades. Y que Pedro Martí, Sergio Hernández, Mame Monsoriu, Sonia Valiente hayan pasado por aquí, hayan compartido ratos de plaza por escritores, por buenos escritores, pero por amigos también. Más por buenos escritores. En el caso de todos ellos, evidentemente, esta es su casa, porque nos relacionamos a diario con todos ellos. En el caso de Mamen, evidentemente, es especial. Mamen ha formado parte de 3 temporadas y media de la Plaza de las Letras, y esta será su casa, como la canción de Nino Bravo. Y permítedme también agradecerle a Alicia Moya, Entre Líneas Valencia, que nos abandona temporalmente porque está con un asunto personal, pero que todo va a seguir como hasta ahora, dice la teoría. Y ya está, nos vamos a ir. ¡Hala! Vale, en ese recordatorio, Alicia, que le mandamos un besazo enorme desde aquí. 2, 1 para cada uno. Está implícito lo que al final significa hacer un podcast, Aitor. Es hacer algo por amor al arte, hacer algo para divertirse, algo que por supuesto no tiene ninguna remuneración, pero sí que te ocupa tiempo, preparación, producción, postproducción. Vamos a darle también un abrazo muy grande a David Celma, que nos acompaña. Yo iba a terminar con él. Ah, vale. Pues termina con él. No, iba a terminar. Termina. Es que no me correspondía a mí. Sí, hombre, sí. Si esto es tuyo también. Y que... No, pero que Alicia, pues que en los vaivenes que todos tenemos en la vida, pues que se encuentra en un momento de mucho trabajo, muchos proyectos y demás, y no nos ha podido acompañar en este final de temporada. Pero es que eso no estamos libres de que nos pase ninguno. Así que... Además, yo mismo he faltado varios programas a lo largo de las 4 temporadas de la Plaza de las Letras. El barco sigue en pie mientras haya uno de nosotros. Habla Javier de David Celma. David Celma es el hombre que ha hecho posible que nos hayáis visto esta temporada. Uh-huh. Es el representante legal de Pixinby, nunca mejor dicho. Pixinby es la productora que nos produce la Plaza de las Letras. Y permitidme que, precisamente porque algo de Pixinby también me toca de soslayo, le agradezca enormemente el esfuerzo que hace, porque también deja muchos viernes, que son los días en los que grabamos, a los suyos para venirse a escuchar hablar de libros, que afortunadamente le gusta. Supongo que lo pasaría peor si hiciéramos un podcast de carnicería. ¿Algo que decir o nos vamos? Yo, por mí, lo he dicho todo. Gracias a todas las personas que nos escucháis. Gracias a ti, Aitor, por hacer esto posible. Y seguimos la próxima temporada. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. Os quiero a todos menos a vos.